Pues miren ustedes, voy a hablarles de esta Beata Catarina de San Juan. Tal vez algunos de ustedes ya han oído sobre ella, pues que hace pocos años todavía era muy desconocida. Vamos a ver cómo funciona esto. Miren ustedes, entre 1688 y 1692, es decir, en el lapso de 4 años, aparecieron 3 obras hagiográficas sobre Catarina de San Juan. Una beata poblana que murió en enero de 1688. El mismo año de su muerte apareció la primera parte, apareció el sermón que ustedes pueden ver aquí en pantalla del lado izquierdo. Permítame a ver si logro manejar aquí el mouse, que no me quiere obedecer. Así pasa, ¿verdad? Cuando uno quiere... miren, creo que ya... No. A ver, vamos a ver. Miren, aquí del lado izquierdo está el sermón que apareció el mismo año de su muerte, y también ese mismo año, al año siguiente, apareció el primer tomo de esta obra, una obra magnífica, Los prodigios de la omnipotencia y milagros de la gracia, en la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, natural del Gran Mogor, difunta en esta imperial ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la Nueva España. Y más adelante salieron 2 tomos más de esta primera obra y una tercera obra, la que ven ustedes del lado derecho, que escribió que José de Grajeda Castillo, ¿sí? Y que finalmente salió en 1692. De estas 3 obras, realmente la más importante es la de Alonso Ramos. Fue una obra monumental, escrita en estos 3 tomos y editada de una manera sumamente lujosa. Como ya se pueden ver, ustedes lo pueden ver en las primeras páginas, en la carátula que acompañó esta obra, pues incluso tiene aquí una tipografía en negro y en rojo, ¿no? Es una obra de gran formato y los 3 tomos suman más o menos 1000 páginas. Aunque ustedes no me lo crean, fue la obra más voluminosa que se imprimió en todo el virreinato. Las otras 2 que les mostré yo anteriormente, el sermón y también el compendio de la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, realmente provienen de esta obra magna, la principal, la de los prodigios de la omnipotencia, ya que esta fue escrita por el último confesor de Catarina de San Juan, que más o menos durante 8 años estuvo haciendo apuntes de su vida durante de lo que ella le platicaba en las confesiones, porque él fue al confesarla, porque él fue su confesor. Entonces, el momento que ella murió, que fue pues bastante importante, Francisco de Aguilera realmente se basó en estos apuntes para hacer el sermón y después, posteriormente, el tercer hagiógrafo, es decir, Castillo Grajeda, pues también se basó en estas 3 obras. Hacia finales del siglo XVII, realmente la evangelización de los indígenas ya había quedado atrás, ¿no? Ya había pasado casi 2 siglos, o por lo menos siglo y medio, y ahora para la Iglesia Católica resultaba muy importante arraigar la religión a suelo americano y fomentar devociones propias.
Uno de los cauces que siguieron los clérigos y teólogos novohispanos en esa época fue escribir algunas obras, en relación a las advocaciones marianas más exitosas. Y es la época en que surgieron los libros sobre la Virgen de Guadalupe y también sobre la Virgen de los Remedios, pues como una manera de expresar esta religiosidad novohispana propia. Y otra forma de demostrar la presencia de lo sagrado en la Nueva España fue la promoción de la santidad de algunos hombres y mujeres, ¿verdad?, a las cuales se les atribuían virtudes cristianas en grado extremo y cuyas vidas pues estaban rodeadas de sucesos extraordinarios, tales como apariciones, visiones, premoniciones y milagros. Los casos de varios de estos candidatos a santos se habían presentado a la Sagrada Congregación de Ritos en Roma. Entre ellos había 4 personajes que estaban vinculados a la ciudad de Puebla. Ustedes recordarán que Puebla era, junto con la Ciudad de México, pues eran las 2 ciudades más importantes, donde había mayor presencia del clero, donde había un gran número de instituciones eclesiásticas, iglesias, etcétera. Y pues había una cierta rivalidad entre estas 2 ciudades, que creo que a veces me parece que todavía existe algo de esta rivalidad. Pero en aquel entonces era fuerte porque realmente eran las 2 ciudades más importantes. Imagínense, Puebla tenía ya 4 candidatos a santos. El fraile franciscano Sebastián de Aparicio, el obispo José de Palafox y Mendoza, la monja concepcionista María de Jesús Tomelín y la monja carmelita Isabel de la Encarnación. La canonización de la primera santa americana, Santa Rosa de Lima, en 1671, así como la beatificación del también peruano Toribio de Mogrovejo en 1179, es decir, muy próximo a los años a los que me estoy refiriendo, parecían un buen antecedente y realmente daban esperanzas a los poblanos y a los mexicanos. Mexicanos quiere decir a las personas que vivían en la Ciudad de México, ¿verdad?, de que algunos de sus candidatos pues pudieran llegar a ser canonizados y que la Nueva España pues pudiera contar con algún santo propio. Dentro de esta corriente de pensamientos, dentro de esta preocupación por tener santos propios, estaba este personaje, la Catarina de San Juan. Los jesuitas de Puebla, que eran una congregación muy fuerte, ¿verdad?, a pesar de su gran importancia como educadores y como teólogos, incluso como confesores, no habían propuesto a ningún personaje para ser candidato a santo, por lo cual a ellos les convino muy bien, les pareció muy bien, pues tener a esta Catarina de San Juan como una posible candidata. Ellos la consideraban, y cito, hija legítima del patriarca San Ignacio, es decir, de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. También la consideraban hermana de la compañía, ¿verdad? Y creían que realmente tenía muchas virtudes y que era una santa. Muchos jesuitas habían sido sus confesores y fue a ellos, como Alonso Ramos, el que escribió su hagiografía, pues a quien ella le había confesado todas esos sucesos sobrenaturales que según ella pues le habían sucedido. Entonces realmente para ellos era una candidata muy adecuada para promoverla como santa. Y aparte respondía al ideal de mujer que ellos querían promover.
es decir, una mujer recatada, una mujer obediente, una mujer dedicada al 100% a la religión, y una mujer sumisa. Bueno, pues esto era el ideal que los clérigos querían imponer a la sociedad. No sé si a las chicas que me están escuchando les gusta mucho este ideal. Yo, la verdad, no lo comparto mucho, pero bueno, afortunadamente ahora vivimos en el siglo XXI y no en el siglo XVII, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, esto es un grabado de Catarina y pues esto es más o menos lo que ellos, que realmente la idea que los clérigos tenían de ella, ¿no? Si ustedes la ven aquí, pues está rezando junto a una imagen de la Virgen que aparece con el niño y pues, ven pues que trae rosarios en sus manos. Y bueno, pues aquí el emblema de la Compañía de Jesús, para que ustedes vean que era realmente muy cercana a ellos. Pero, pues, ¿quién era Catarina de San Juan, verdad? Yo me la imagino más o menos así, cuando era jovencita, ¿no? Que esto no es un retrato de ella, es una obra que pertenece pues a estas famosas obras de castas, pero más o menos podríamos imaginarlosla así. Ella fue una esclava oriental que se llamó Mirra y que provenía, pues al parecer, de la India o de algún otro país oriental. De niña, más chiquita que como aparece aquí esta pintura, fue robada por unos corsarios junto con su hermanito cuando estaban jugando en una playa. Como era demasiado pequeña, ella después tenía recuerdos muy vagos de sus padres, de su país de origen, de su niñez temprana, ¿no? Lo que sí se sabe es que los corsarios la llevaron rumbo a Filipinas, ¿no? Y en el pueblo hindú de Cochin la bautizaron y le pusieron pues este nombre, obviamente católico, cristiano, de Catarina de San Juan. Y también pues parece que ahí tuvo las primeras nociones de lo que era el catolicismo, de lo que era Jesús y Dios, etc. La llevaron hasta Manila y allí en Manila había un gran mercado de esclavos y ahí la ofrecieron a la venta. En Manila la adquirió un tratante de esclavos portugués, quien la compró por encargo de un comerciante poblano llamado Miguel Soto. Miguel Soto y su esposa, Margarita, la querían para que les ayudara en la casa. Ellas no tenían hijas y pues para la señora a lo mejor era mucho el trabajo de la casa, entonces ellos querían tener a una esclavita oriental para que se hiciera cargo pues de las labores domésticas. Ellos eran muy devotos, los Soto, vivían, y aparte eran personas muy ricas que vivían en el centro de Puebla y eran patronos, por ejemplo, del convento de Carmelitas Descalzas, ¿no? Entonces, cuando llegó a su casa, esta esclavita, ¿no? Que tendría entonces más o menos unos 10 años, pues ellos la instruyeron en la religión católica. Esto era una obligación. Todos los dueños de esclavos tenían que darles la oportunidad de practicar la religión católica para poder finalmente pues acceder a la salvación. Pero aparte también se creía que pues simplemente pues era un deber cristiano el bautizarlos y el poder darles el acceso a todos los servicios que brindaba la religión católica y con eso pues también lograr su salvación eterna. La estancia de Catarina en la casa de los Sosa solo duró 5 años, ya que en diciembre de 1624 falleció el señor Miguel Sosa
Y él determinó en su testamento que si ella quería entrar como monja a este convento que ellos patrocinaban, que era el convento de San José de Carmelitas Descalzas de Puebla, ella obtendría su libertad inmediatamente. Y si ella optaba no, si ella no quería pertenecer a ese convento, entonces la condicionó a que ella viviera todavía 2 años como esclava de su esposa Margarita Chávez y que posteriormente, después de esos 2 años, ella adquiriría su libertad. Esto él lo determinó en su testamento y ese testamento lo conocemos y lo tenemos. Entonces, 2 años después de la muerte de Sosa, su esposa ingresó a este convento, ¿no? de Carmelitas Descalzas y probablemente Catarina también ingresó junto con ella, es probable, pero ella no le gustó la vida conventual y decidió que ella quería vivir por su parte fuera de ese convento. Ya desde niña, mientras estuvo en la casa de los Sosa, ella perdón porque estoy oyendo mucha interferencia, espero que ustedes me estén escuchando bien. Ella era muy devota de un crucifijo y pasaba largas horas en la capilla de esta casa, encerrada, teniendo pues una vida mística. Desde entonces empezó a tener una vida mística muy intensa y sobre todo una relación con un crucifijo que pues aparentemente era milagroso y pues ella no se quería desprender de ese crucifijo. La señora Chávez, esposa de Sosa, al ingresar al convento de las Carmelitas, se llevó el crucifijo que todavía existe hoy día en Puebla y al que se le sigue pues atribuyendo poderes milagrosos. Una vez que ella ya salió, bueno, ya de esa casa, la casa se disolvió, obviamente, la señora ya se metió en el convento, ella quedó bajo la custodia de un clérigo llamado Pedro Suárez, y la verdad es que yo nunca he podido averiguar si estuvo ahí en calidad de esclava o de persona libre, si él la utilizaba, digamos, como chica que le ayudara en su quehacer, no lo sé. Pero el caso es que ella tendría, en 1626, ella tendría unos 16 años más o menos, este clérigo la convenció o tal vez la obligó, no sé, a contraer nupcias con otro esclavo suyo llamado Domingo Suárez, que al parecer también era de origen oriental. Ella se dejó convencer o aceptó casarse con el señor Suárez, pero con la condición de no cohabitar con él, porque ella había, según sus hagiógrafos, ella había decidido mantenerse virgen casta para Jesucristo, porque ella quería ser esposa de Jesucristo y no tenía ningún interés en realidad pues de cohabitar con el marido. Parece que el marido no entendió que era esta la condición, entonces la maltrataba mucho, le pegaba, etcétera. Pero ella, pues, como una mujer obediente, como debían ser las mujeres en esa época, pues, aguantó todos los maltratos del marido y, pues, afortunadamente para ella, él en algún momento se murió y ella quedó liberada, ¿no? Entonces, a raíz de la muerte del marido, ella realmente se convierte en una beata, ¿no? Las beatas, pues eran mujeres, a veces vivían en comunidad, en beaterios, pero pues muchas veces las beatas las podían vivir por su propia cuenta,
y tenían una vida, llamémosle monjil, ¿no? Dedicada a la religión, al rezo, pues muchas veces una vida ascética, muy estricta, en la cual pues incluso se flagelaban y se ponían cilicios y realmente vivían de una manera muy frugal. En este óleo que se ha atribuido a Bernardo Polo, que se llama La imposición de la casulla de San Ildefonso, que es del siglo XVII, es decir, de la época en la que vivió nuestra Catarina, pues según la tradición se le representó aquí vemos un detalle para que ustedes se den una idea de cómo se le imaginaban o tal vez cómo realmente fue, ¿no? Es muy interesante, ya dada su vinculación, su enorme vinculación con los jesuitas, pues se le incluye en esta escena en donde la Virgen, acompañada de los santos, le está poniendo la casulla a San Ignacio de Loyola, es decir, al fundador de la Compañía de Jesús. Entonces, si realmente se trata de nuestra Catarina, que pues al parecer sí, porque también vean ustedes, la escena se desarrolla en la Catedral de Puebla, ¿no? Pues aquí vemos parte de la pintura de Villalpando de la cúpula, ¿verdad? Y aquí vemos el altar mayor de la iglesia. Pues claramente esta es una escena sobrenatural y está pues nuestra Catarina como personaje realmente histórico ahí participando pues en esta maravillosa escena. Ella vivió muy modestamente, o por lo menos esto lo dicen sus hagiógrafos, pero al parecer así fue. Y tenía varias personas, varios benefactores que pues le mandaban comida, le mandaban a veces regalos, regalos como alguna prenda de vestir o algún rosario, alguna imagen, ¿no? Pues ella muchas veces las repartía entre las personas cercanas a ella, porque ella fue muy, muy dadivosa, ¿no? Para ella la caridad, pues era una de las virtudes más importantes que ella desarrolló, pues enormemente, ¿no? Y pues entre estos benefactores, pues estaban algunos de los miembros de la élite poblana más destacados, como Anastasio Coronel y Benavides, por ejemplo, Cristóbal Guerrero y Pedraza, Pedro Hurtado de Mendoza. Para los poblanos que me están escuchando, pues conocerán estos nombres, e Hipólito del Castillo y Altra, ¿no? Aquí lo que vemos en esta toma actual de la ciudad de Puebla, obviamente en la época de Catarina, pues no había estos coches que estamos viendo acá, ¿verdad? Pero pues no tengo ninguna imagen sin coches, así es que pues tenemos que imaginarnos la calle sin los coches. En el último tramo de la vida de Catarina, ella vivió en esta hermosa y enorme casa que está junto a la iglesia de la Compañía. Aquí vemos la iglesia de la Compañía del lado, ¿no? Y aquí vemos, si ustedes van a Puebla, perdón, si ustedes van a Puebla, ustedes van a encontrar esta casa, que hoy es un restaurante y se llama el restaurante de la China Poblana. Porque, claro, Catarina San Juan, desde que llegó a Puebla, la apodaron la China Poblana. China, pues porque a todos los orientales les llamaban chinos. Por ejemplo, hoy día en Perú, todavía todas las personas de origen oriental, a Fujimori le llamaban chino, aunque todos sabemos que era de origen japonés. Bueno, pues aquí era muy parecido. Y como ella ya vivió toda su vida en Puebla, entonces pues la llamaban la China Poblana. Entonces hoy día
es un restaurante, ¿verdad? Dedicado con el nombre de la China poblana. Pero probablemente quienes visiten el restaurante, pues no saben que Catarina no vivió en una de estas maravillosas recámaras con vista hacia la calle, sino que dentro de esta casa, abajo de la escalera, hay realmente un cuchitril, ¿verdad? Un pedacito de un espacio pequeñito en que este señor realmente le facilitó para que ella pudiera vivir ahí, ¿no? Este señor Hipólito del Castillo. Entonces, ahí vivía de la caridad, pues, de este hombre y vivir ahí. ¿Por qué? Pues porque estaba realmente a unos pasos de... Perdón, pero no sé por qué se me mueve. Ella estaba a algunos pasos aquí de la iglesia de la compañía a la cual ella iba todos los días, ¿verdad? A rezar, a oír misa, a hacer caridad, a hablar con los religiosos, a confesarse. Había una época en que ella diario realmente se confesaba y estaba que ahí que estaban ahí, ¿no? Realmente tuvo confesores muy importantes de la orden, entre ellos varios provinciales como Andrés Pérez de Rivas, Francisco Jiménez, Ambrosio Don, Antonio Núñez de Miranda. A lo mejor a algunos de ustedes les suena este nombre de Antonio Núñez de Miranda. Recuerdan que fue el confesor de Sor Juana N. de la Cruz, pero también fue confesor de Catarina de San Juan en la época que él vivió en Puebla, que fueron algunos años antes. También vieron entre sus confesores los rectores y maestros de los colegios jesuitas de San Nicolás de Estrada, de los jesuíticos, por ejemplo, entre ellos Nicolás de Estrada, Antonio de Peralta, Francisco de Suárez Ibarra, y bueno, pues también Alonso Ramos, que fue rector de varios de los colegios jesuitas, entre ellos también de la profesa de la Ciudad de México. La atención que todos estos personajes de la élite tuvieron con las atenciones que tenían con ella, el caso, digamos, que le hicieron todos estos jesuitas, pues tenía un cierto grado de interés, ¿verdad? Porque como pensaban que realmente ella era una santa, pues querían tener su intermediación, les parecía que era importantísimo como una vía para acercarse pues a Dios. Incluso ella tuvo relación con varios de los obispos. Diego Osorio y Escobar se valió de sus oraciones en la hora de su muerte. La mandaron llamar y Manuel Fernández de Santa Cruz quiso entrevistarse con ella, pero ella se negó. Ella dijo que ella no, ella era una mujer humilde, que no quería tener nada que ver con el obispo y que ella rezaría por él, pero que ella no tenía ninguna intención en realidad de entrevistarse con él. Pero entonces imagínense realmente el prestigio que ella llegó a tener. Esto es interesantísimo porque pues ella claramente era una esclava manomisa. Ella pertenecía a los sectores pues marginales de la población poblana, ¿no? Cuando ella muere el 6 de enero de 1688 y realmente las honras fúnebres que le hicieron fueron apoteóticas. Es una cosa muy impresionante. Hay dos documentos en donde
en donde notarios, donde llamaron a notarios de la época para realmente dar testimonio de todo lo que sucedió a la hora de su muerte, ¿no? Entonces, fíjense, nada más su cadáver fue amortajado por las mujeres de la élite poblana, las cuales pues, dijeron que sus miembros en el momento de que ella la amortajaran se habían blanqueado, se había vuelto porque ella pues como hindú o oriental era morena, entonces en ese momento se blanquearon porque en aquel entonces se creía que las personas que llegaban al cielo pues se blanqueaban. Esto también es algo que nos debería hacer pensar, nada más es al margen, ¿verdad? Que pues es un poco injusto creer que las personas que están en el infierno son de piel oscura y las del cielo de piel blanca. Pero bueno, esto nada más se los platico como una cuestión al margen. Bueno, entonces, esta pintura que les puse aquí, pues es de una monja, no es de Catarina de San Juan, pero nos podemos imaginar que más o menos así la arreglaron, porque le pusieron una corona de flores, le pusieron una palma en las manos, bueno, esta monja no la tiene, pero la palma lo que representaba era la virginidad y pues le llenaron toda su féretro de flores, más o menos como nos la podemos imaginarla así como pintaron a esta monja, a esta monja coronada a la hora de su muerte. Bueno, lo que es increíble también es que montaron el féretro en la sala de la casa aquí de Castillo y Altra, ¿no? Ahí estaba exhibido su cuerpo y ahí le dieron el último adiós. La noticia de su fallecimiento se difundió con rapidez por toda la población rural y urbana. Y desde las 5 de la mañana, poquito después de que ella murió, cientos de personas de todos los grupos sociales acudieron a darle un último adiós. Fíjense nada más, la marcha de personas frente al féretro se le prolongó durante todo el día y continuó hasta el día siguiente. Y entre los asistentes estuvieron las máximas autoridades eclesiásticas y civiles de Puebla. Es increíble. El responso y las demás oraciones fúnebres estuvieron a cargo del deán de la catedral y del cabildo eclesiástico, es decir, los más altos representantes del clero poblano. Solo faltó el obispo de Fernández de Santa Cruz porque él estaba ausente, estaba en una de los reconocimientos de su obispado, estaba de viaje y pues no pudo llegar. Pero pues el cabildo eclesiástico, todos estuvieron ahí presentes. Y al terminar los rezos, el cadáver fue cargado en hombros sin nada más ni nada menos por el alcalde mayor, los alcaldes ordinarios y regidores, los altos funcionarios civiles, también por las más altas autoridades de cada uno de las órdenes religiosas. Y bueno, una vez que colocaron el cuerpo en el féretro y ya estaba preparado porque le dieron sepultura dentro de la iglesia, de esta justamente iglesia de la compañía, ¿no? De la que estamos viendo aquí de lado, y una vez que empezó la misa fúnebre, la gente se abalanzó encima del féretro para poder obtener alguna reliquia, es decir, una de las flores, un pedazo de su ropa, bueno, también seguramente les hubiera gustado algún pedazo de su cuerpo. Bueno, para los jesuitas los tuvieron que contener, tuvieron que cerrar el féretro con llave para poder realmente contener a la multitud.
creían que era una santa y tener una reliquia, pues claro, en esa época hubiera significado poder usar esa reliquia para curar enfermos, etcétera. El día 24 de enero se llevaron a cabo honras fúnebres, es decir, no nada más fue impresionante su entierro, sino que el 24 de enero se llevaron a cabo honras fúnebres en la misma iglesia de la compañía. Y bueno, la asistencia fue tan copiosa que muchas personas tuvieron que permanecer en el atrio, ¿no? Y una vez más estuvieron presentes el deán de la catedral, los miembros del capítulo catedralicio, el cabildo secular, todos los prelados de las corporaciones religiosas, los funcionarios reales, todo el mundo acudió también, pues en esta ocasión, a las honras fúnebres. Y la celebración de la misa que se dio en la Catedral de Puebla estuvo a cargo de Fray Juan de Gorospe, ¿no? Que fue el prior del convento de Santo Domingo. Y quien dio el sermón fue Francisco de Aguilera, que era el ministro del Colegio del Espíritu Santo, de ahí, de los jesuitas, ¿no? Entonces, ya en ese mismo año se publicó pues este sermón que ustedes están viendo aquí en la pantalla, para que los poblanos pues se enteraran realmente de la vida y los milagros pues de esta mujer que todo el mundo creía excepcional. Y en este momento de las honras fúnebres, también se montó un túmulo funerario. Aquí les puse uno de los poquitísimos que todavía se conservaron, porque estos túmulos que se hacían cuando morían los reyes o los virreyes, un obispo, se hacían estos túmulos funerarios que consistían en pinturas, así como en versos o prosas que aludían a la vida pues de la persona que a la que se estaba rendiendo un homenaje póstumo. En la obra de Ramos están todos los textos que tenía el túmulo que se hizo para Catarina. Pues yo escogí uno de ellos que les voy a, que les presento aquí, ¿no? Y que dice: Catarina, qué feria que siendo bozal cerrada, con lengua tan agraciada hablas en teología. Bozal quiere decir la persona de la clase baja que habla fatal el castellano y que es muy inculta, y sin embargo se creía que ella hablaba cuestiones de teología, en realidad que era que era la voz de Jesucristo, la voz de Dios, mediante la cual Dios quería comunicarse con los cristianos. Te pregunta, ¿de quién la sabiduría aprendiste? Que de dos, amor y temor a Dios, me respondas, que fueron los maestros que influyeron tu alma, tu lengua y tu voz. Es decir, directamente se suponía que Dios le había dado todos estos conocimientos y que por ende ella se convirtió en su oráculo, ¿no? Bueno, hay muchísimos de estos versos, muchos de los cuales aluden al hecho de que ella tuvo una vida destinada pues a ser un instrumento de Dios, y que Dios la hizo que naciera en Oriente y la trajo a Occidente para pues su realización realmente personal. Entonces, lo interesante es que no nada más salió publicado el sermón, sino que Alonso Ramos se apuró para realmente tener listo el primer volumen
pues de esta de vida de Catarina, que le llamamos hagiografía, puesto que estas biografías realmente no tenían la finalidad de describir de una manera realista cuál fue la vida de la persona, sino que la finalidad que tenían era realmente de convencer al lector de que la vida de esta persona pues había sido totalmente excepcional. Entonces esto fue, por eso les llamamos hagiografías. Más o menos, Catarina murió en septiembre, digo en enero, y en septiembre de ese mismo año, pues Ramos ya había concluido la obra. Yo a veces pienso que ojalá yo pudiera escribir tan rápido, pero bueno, creo que ya él había, creo que él había recabado pues mucha información desde años antes que él utilizaba para, digo, de las confesiones que ella realmente, de todo lo que ella le contaba en el momento de estarse confesando. Pero antes de que pudiera realmente mandar a publicar la obra, a Ramos le empezó a dar una preocupación muy grande porque parece que otras personas le dijeron que tuviera cuidado, que no era conveniente realmente publicar esa obra. No sabemos realmente cuáles eran cuáles eran los problemas o quiénes eran quienes le advirtieron pues que no era pertinente, que no lo hiciera. Él dice en su obra, en la introducción, que tuvo algunas advertencias y persuasiones de que no lo hiciera. Entonces, él empezó a dudar, ¿la debería o no la debería de publicar esta obra? Entonces, se la mandó a este hombre que vemos aquí en la pantalla, a don Antonio de Núñez de Miranda, es decir, también el confesor de Sor Juana, que había sido su maestro, al que él respetaba muchísimo, y que además, pues, lo interesante realmente era que él era dictaminador del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? Entonces, yo creo que realmente Ramos, pues sí tenía miedo de publicar algo que podría traerle, pues, problemas con la Inquisición, porque justamente en el siglo XVII, pues, fue la Inquisición, sobre todo en la primera mitad del XVII, la Inquisición tuvo su máxima actividad y pues todo el mundo tenía miedo caer en manos de la Inquisición, ¿no? Era terrible la presión que la Inquisición ejercía pues sobre las personas de manera tal que realmente pues muchos se cuidaban muchísimo. Y pues Núñez, como les decía yo, había sido el maestro de Ramos, además conocía bien a Catarina porque también la había confesado, y pues el hecho de que fuera calificador del Santo Oficio, pues hacía que su opinión pues fuera muy bien fundamentada. Núñez leyó el libro y claramente se declaró a favor de la publicación. Y le escribió una carta que él llamó Carta y Discurso Preocupativo de algunas dificultades que pueden resaltar luego de la primera vista de esta historia. Y esto lo conocemos porque Ramos no publicó esta carta a modo de prólogo en el primer tomo de su obra. Ahora, los argumentos de Núñez, que virtió en 3 suposiciones, resultan muy interesantes, ya que manifiestan la opinión que los jesuitas tenían respecto a los hechos sobrenaturales que realmente rodeaban a Catarina,
y pues a la vez que señalan algunos puntos endebles de la candidatura de Catarina y de la obra de Ramos, que podrían ser tal vez objetados por sus posibles adversarios. La primera suposición sostiene que Catarina era uno de los seres que la teología denomina predestinados por Dios para un heroico grado de santidad por medio de extraordinarios y copiosísimos en grado heroico de santidad por medios extraordinarios y copiosísimos de su poderosa gracia y liberalísima omnipotencia. Para defender el hecho de que el perfil de Catarina era diferente a la mayoría de los santos, porque en aquel entonces la mayoría de los santos eran, para empezar, eran hombres, para seguir eran clérigos, en tercer lugar eran personas de la clase alta. Entonces realmente Catarina tenía un perfil muy poco convencional para ser candidata a santa. Entonces, él, en la primera suposición, él defiende y dice que finalmente Dios puede escoger a cualquier persona que él quisiera, pues para hacerla un instrumento, un oráculo, alguien que pueda en realidad ser, digamos, representar la divinidad en la tierra, ¿sí? Después una segunda suposición es que la vida de Catarina era realmente extraordinaria, porque en aquel entonces lo que se creía y muchas veces defendían los inquisidores esto, que Dios no podía favorecer a alguien que no tuviera una vida excepcionalmente ascética y virtuosa, ¿no? Y en aquel entonces, lo que se consideraba una vida virtuosa era alguien que realmente estuviera completamente dedicado a la religión, que practicara las virtudes en grado extremo, por ejemplo, la humildad, la castidad, ¿no? Una de las cosas que más se admiraba de Catarina es que fue casta en todos los momentos de la vida, es decir, como soltera, como casada y después como viuda, ¿no? Entonces él dice que la vida tan ejemplar que Catarina había tenido, pues la hacía muy creíble que ella haya sido un instrumento de Dios. Y claro, también, aunque no lo dice Núñez, pero recordemos pues que la Virgen María pues también era una mujer muy sencilla, de alguna manera una mujer pues digamos no muy culta o no muy una mujer sencilla. Entonces él defiende esto de que Dios la puede haber escogido como instrumento pues a cualquier persona. Y la tercera suposición era que ya había pasado por todo el filtro de todos estos todos estos confesores que había tenido, que todos eran personas pues muy experimentadas, muy valoradas socialmente, personas con hoy diríamos, currículum extraordinario, y que por esa razón, pues ella ya había pasado por todos estos filtros, y que por ende, pues era muy creíble todo lo que realmente Ramos platicaba sobre ella, sobre su vida, y afirmaba que pues todas las visiones que ella había tenido. Bueno, ya con esta carta en la mano, Alonso Ramos acudió con el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, aquí lo vemos representado, para presentarle la obra y pedirle su apoyo. Fernández de Santa Cruz era un bon vivant, aquí lo vemos
perfectamente bien vestido. A él le gustó mucho fomentar el arte. Él ayudó muchísimo, hizo muchísimas publicaciones. Y era pues una persona que administró muy bien su obispado, entonces tenía recursos y él pues aceptó financiar este primer libro de los prodigios de la omnipotencia. No, por eso está dedicado a él, ¿no? Aquí veremos, aquí podemos ver que está dedicado a Fernández de Santa Cruz. Permítanme tantito que ya se me perdió el mouse otra vez. Ah, por acá está. Acá, por acá está el Fernández de Santa Cruz. Acá, a Manuel Fernández de Santa Cruz está dedicado. Y bueno, pues todo este libro impresionante, ¿no? Se le dedicó a él. Para disipar a aquellos que podrían no estar de acuerdo con la publicación de este libro, Santa Cruz eligió a 7 distinguidos miembros del alto clero para que dictaminaran sobre la obra, ¿no? Conforme a las reglas y aranceles de la Iglesia y las buenas costumbres. Todos los dictámenes fueron positivos, claro está, ¿verdad? Y todos ellos aparecen publicados pues en este primer volumen. ¿A qué está dedicado? Bueno, este primer volumen está dedicado en gran medida a su vida, pero es una vida, ya hoy diríamos, novelada, ¿no? Y Ramos, a propósito, trata de escribir de una manera súper atractiva. Por eso todavía es también tan divertido y tan atractivo que hoy día leamos este libro, porque lo que él quería, lo que hacían muchos clérigos en esa época, era captar lectores, ¿no? Para después involucrarlos y pues hacer que pues apoyaran esta causa de la canonización de Catarina. Y él le da a todos los acontecimientos de su vida, le da una interpretación simbólica. Y muchas veces mezcla lo real con el mundo imaginario que prevalecía en aquella época, ¿no? Entonces, empieza desde su infancia y la convierte en una princesa hindú, ¿verdad? Hija del rey, del gran Mughal, y bueno, pues, y de la reina Borta, su madre, ¿no? Y entonces se refiere a una serie de situaciones milagrosas acontecidas durante su infancia. Y, por ejemplo, sostiene que la misma Virgen María asistió a la madre de Catarina durante su parto y que estuvieron 3 ángeles presentes durante el nacimiento, además de Santana y San Joaquín, es decir, los abuelos de Jesús, de Jesucristo, así como la Virgen estuvo durante su bautismo en Cochín. Y él sostiene que Catarina, desde que tuvo uso de razón, aceptó los designios que Dios le había presentado y se convirtió en un instrumento suyo, ¿no? De princesa pasó a esclava y una condición que ella aceptó no solo con resignación, sino con gusto, ¿no? Y dice que como ella decía que por sus venas corría sangre real, pues entonces a su padre lo convirtió en el emperador Mughal Akbar y a sus hermanos en los príncipes reinantes de la India, etc. Bueno, dedicó un capítulo entero para describir esta rica y poderosa monarquía de los mogoles y se refirió a ello en libros que habían escrito los jesuitas que estaban cristianizando la India. También afirmó que ella de joven había sido excepcionalmente bella y muy blanca,
pero que ella le había pedido a Jesucristo que la afeara y ennegreciera su rostro para poderse liberar de los acosos de sus pretendientes y conservar íntegra su virginidad para él. Bueno, pues todo esto lo podrían ustedes leer en la obra. Al rato les voy a presentar pues esta edición moderna a la que ya refirió la doctora Ibarra, para que pues ustedes ahí puedan leer pues sobre esta vida maravillosa. Ramos sostiene que Dios eligió a Catarina pues para esta misión especial y que por eso desde su nacimiento la Virgen la adoptó como hija y permitió que tuviera un trato cotidiano con ella. Entonces ella describe, por ejemplo, comidas como esta maravillosa que representa Berruecos, donde claro no está Catarina, pero nos la deberíamos imaginar que estaba ahí entre la familia celestial, con Jesucristo en medio, desde luego, su madre y su padre de un lado y los dos abuelos del otro. Del otro lado, bueno, acá está Santa Ana, se ve bella, porque normalmente es la única santa que se le representa ya con ciertos añitos, ¿eh? Las mujeres debemos ser jóvenes y bellas, pero bueno, nos deberíamos imaginar a la Catarina y con este mismo espíritu de vida cotidiana, de cotidianidad, pues vemos aquí, si ustedes se fijan, ¿qué está comiendo la familia celestial? Pues 2 huevitos estrellados cada uno. Si es que ya en nuestro desayuno podemos pensar que somos realmente unos privilegiados. La Santa Ana tiene una pera en la mano y pues aquí hay unos frijolitos y pues no sé exactamente qué es esto, pero unos pedazos de pan, pues y aquí una canasta de frutas, pues en eso consistía en realidad pues muchas de las escenas que describe Ramos en donde realmente ella convive con Jesucristo, convive con la Virgen, convive con toda su familia. Aquí vemos pues otras, pues otra pintura maravillosa, esta es de José Juárez, ¿no? Y pues nos podemos imaginar más o menos cómo era la cercanía que tenía Catarina con Jesucristo, Jesucristo era su esposo, su amante, su confidente, ¿no? Pues realmente hay muchísimas escenas en donde ella convive con Jesucristo, con su esposo, algunas realmente, pues de un erotismo sublimado, ¿no? Por ejemplo, un día se le presentó Jesucristo a Catarina, porque ella tenía muchas visiones, se le presentó clavado en la cruz, en estado pues muy, muy triste, muy lastimado, muy desesperado. Y entonces ella empezó a llorar al verlo y entonces Cristo se desclavó él mismo del madero, se dejó caer sobre su regazo y le pidió, cito, tierno y lastimado, que le curase las crueles heridas, que le limpiase la sangre, que afeaba la hermosura de su divino rostro y de todo su sagrado cuerpo, y finalmente que le vistiese y quitase el oprobio de su desnudez afrentosa. Catarina no aprovechó el momento para abrazarse estrecha, no aprovechó este momento para abrazarse estrecha y amorosamente con Cristo, sino le dijo con toda humildad que ella no era digna de tal privilegio y que mejor él buscara el regazo de su madre o de otra santa para recostarse, ¿no? Porque siempre ella trataba de ser pues muy casta y tampoco ni siquiera con Jesucristo pues se veía tan bien que ella se dejara, digamos, llamémosle seducir por él. Entonces ella siempre tuvo esta batalla
que dar la batalla para conservar su castidad, y Ramos pues hace mucho hincapié en esta situación. Algunos de los encuentros de Catarina con personajes celestiales pues se daban en el mismo cielo, otras se daban en la tierra, a veces se le aparecía dentro de su cuartucho que tenía en la casa de Altra, o a veces pues también hay veces que ella llegó en espíritu a viajar hacia el cielo, ¿no? Por ejemplo, un día pisó el paraíso, entonces vio en unos jardines bien poblados rosas hermosas y varias flores y montañas peladas cuya amenidad suplía la diversidad de riquísimas piedras preciosas que hacían amables y vistosas las serranías y se le ponían por objeto de su vista y causaban su extraordinario deleite y gozo que experimentaban los sentidos. Vemos aquí cómo el lenguaje que usa Ramos es realmente poético. Yo pienso que esta obra es realmente, debería ser considerada como una de las obras maestras de literatura novohispana, y creo que bien valdría la pena, porque nos habla de muchísimos, también es una fuente para nosotros los historiadores muy importante, porque menciona muchísimas cuestiones de la vida cotidiana, así como de los valores que tenían las personas en aquel tiempo. Entonces, como yo les decía, mezcla estas escenas sobrenaturales, estas escenas de visiones, de apariciones, las mezcla también con escenas reales. Por ejemplo, nos platica que Catarina fue en una ocasión, la única peregrinación que hizo en su vida fue para visitar a la Virgen de Cosamaloapan, todavía una de las advocaciones marianas muy importantes para toda esta zona poblana y veracruzana, ¿no? Y entonces nos describe cómo se va a esta peregrinación, cómo le lleva sus ahorros a la Virgen, lo que hacían las personas devotas y lo que siguen haciendo pues muchos de los que van a los santuarios importantes que hay en nuestro país, ¿no? Y mezcla estas escenas realmente que nos hablan mucho de las prácticas religiosas, de las costumbres que las personas tenían en esa época, que además, pero que además las mezcla con escenas sobrenaturales, que por ejemplo, sostiene Ramos que ella quería avanzar, pero que los demonios, que un ejército de demonios trataba de detenerla. Y entonces los demonios provocaban una lluvia fuertísima, una tempestad, y después un viento tremendo, y entonces eso hacía que ella no pudiera avanzar, ¿no? Entonces es súper interesante porque pues nos habla de todo el mundo, del mundo real de la época de Catarina, pero también del imaginario religioso de esa época. Y en muchas ocasiones nos habla de la manera como se acercaba Catarina a Dios y a la Virgen, ¿verdad? Cómo lo hacía. Y es interesante porque en muchos sentidos lo hacía a través de las imágenes, ¿no? Hay muchas escenas en donde ella iba, por ejemplo, a diferentes iglesias, por ejemplo, aquí al convento de San Francisco, y se acercaba a tener una relación con las imágenes. Y según Ramos, pues las imágenes llegaban incluso a bajarse del altar, a abrazarla, o llegaban a tener expresiones de vida como llorar, como reírse, como abrir los brazos. Esto era muy común en la época, que se creía que pues sucedían
todas estas cuestiones con las imágenes. Bueno, una vez que se publicó el primer tomo, se apuró a escribir un segundo tomo, que es la segunda parte, y que en esta ocasión la financió, sin más ni menos, el conde de Galve, que era pues el virrey de la Nueva España. Como ustedes van viendo, realmente es una obra que tuvo el apoyo de pues toda la clerecía no hispana, pero también de las autoridades civiles. La segunda parte está mucho más enfocada hacia la vida espiritual de Catarina, porque Ramos pensó que después en la primera parte, digamos, se midió más, habla menos de las apariciones, de este tipo de problemas. Y ya en la tercera parte, en la segunda parte, está básicamente dedicada pues a su vida espiritual. Aquí les presento pues este óleo de Francisco Martínez que se llama El alma guiada por Jesucristo, porque refleja de una manera plástica pues esto que estaba tan vigente en aquella época, ¿no? Aquí vemos a este personaje que es un alma que está vestido de blanco. Claro, las almas puras siempre están asociadas al color blanco, y vemos de un lado, es decir, de aquí del lado derecho, a Jesucristo que la está jalando hacia sí misma. Pero aquí en la parte baja está el demonio representado por un dragón de 7 cabezas, ¿no? Que también quiere jalar el alma para el lado del mal, para el lado del infierno, ¿no? Está siempre las personas estaban entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Y vemos aquí del lado derecho personificados los 3 peligros del mundo. Los 3 peligros del mundo eran, los 3 peligros para el alma, perdón, eran el mundo, la vanidad o la carne y el demonio. Entonces, los 3 peligros pues jalan para su lado. Entonces, por ejemplo, una Catarina pues siempre estaba o según sus agiógrafos pues siempre estaba entre estas 2 fuerzas, ¿no? El demonio que quería tentarla, que la quería jalar hacia el mal, y Jesucristo pues que la quería jalar hacia el bien. Entonces ella debía, claro, ser una persona súper virtuosa, que fuera sumamente humilde, por ende ella hablaba pésimo de sí misma, se consideraba una bestia, se consideraba una perra, se consideraba una bozal, es decir, una persona de clase baja, ¿no? Para no caer en la soberbia. Incluso despreciaba los cortejos del propio Jesucristo pues para poder seguir siendo humilde, ¿no? Tenía que luchar por ser caritativa, tenía que luchar por ser casta. El demonio muchas veces se presentaba a las mujeres incluso como en forma de un atractivo joven, ¿verdad? Y las personas tenían que evadirlo también, obviamente, pues para no caer en este tipo de tentaciones. Nos platica unas escenas fantásticas, Ramos, de cómo se logró mantener casta durante toda su vida. Y entonces dice, por ejemplo, que a los 3 años, cuando todavía estaba en su país de origen, imagínense, 3 años de edad, los papás habían decidido, buscaron un pretendiente,
y querían casarla con este pretendiente. Pero como ella desde los 3 años decidió ser casta, entonces antes le anunciaron que el pretendiente la iba a ir a visitar a su casa. Entonces ella se escapó de la casa y se fue a meter a un nido de víboras. Es decir, ella prefirió exponerse a la muerte por una víbora que tener que interactuar con su pretendiente al que le habían destinado para casarse con ella. Bueno, con los corsarios también hay una serie de escenas en donde querían pues seducirla, y pues ella nunca se lo permitió. Incluso, imagínense, tuvo un pretendiente japonés en Manila que la quiso comprar para que ella ya dejara de ser esclava, y ella, por no acceder, por mantener su castidad, pues no accedió a salir con él. Y bueno, pues hay muchas escenas también de luchas en contra de Satanás, porque constantemente, como vemos aquí, esta horrorosa representación del demonio, bueno, acá vemos 2 representaciones del demonio, pues hay muchísimas escenas donde el demonio, o muchas veces realmente ejércitos de demonios, pues la acosaban y la trataban de seducir para que ella realmente cayera en el mal. En 1792 sale la tercera parte del libro de Ramos. Como ustedes lo ven ahí, no está tan cuidada la portada. Ya nada más tenemos una tinta, nada más tenemos la tinta negra, no tenemos el juego entre tinta negra y roja. No está tan nítida la tipografía, y vemos que hay un cierto descuido realmente en este libro, porque ¿cómo se llama? Porque se parece que se hizo a toda prisa. El índice temario no está terminado, se quedó por ahí de la M, y ya y bueno, al parecer pues ya había algún problema. ¿Quién financió este tercer libro? Pues ya no fue un obispo, tampoco fue un virrey, sino que fue los mismos poblanos, el pueblo, los poblanos, los residentes de la ciudad de Puebla. Por eso aquí puse la catedral poblana para que representaba de alguna manera pues a los creyentes poblanos. Ellos son los que los que financian esta tercera parte. El tomo es mucho más reducido que los otros 2. Tiene muchos documentos, por ejemplo, las actas notariales de las que les hablé, son los testimonios notariales sobre sus entierros y exequias. Por ejemplo, el testamento de Sosa, y pues algunos otros, el testamento de la propia Catarina, que es muy interesante porque su testamento, pues vemos que ella pues solo tenía, creo que 1 o 2 vestidos y unas cuantas ollas para su comida, y prácticamente es todo lo que ella pudo heredar, porque no poseía prácticamente nada. Realmente vivió de una manera sumamente humilde. Bueno, todavía salió este mismo año, 1692, sale un compendio de la vida y virtudes escrito por José del Castillo Grajeda. No tengo la edición original, sino que nada más esta reedición que se hizo en Puebla en 1987, que realmente es una obra que hace un resumen de los libros de Ramos, porque Grajeda fue muy amigo de Catarina. Él
creo que la confesaba todos los días porque a Catarina le encantaba confesarse, entonces prácticamente diario la confesaba. Y una de las aportaciones que tiene este libro es que reproduce el lenguaje de bozal que ella tenía. Y escuchen nada más esto, les voy a leer nada más un poquito. Por ejemplo, dice, ponen en boca de Catarina lo siguiente: cuando yo echar en nacimiento y cuando mi madris parió para mí, la Virgen Santísima ayudó muy bien a mi madris y dijo: Borta, vayas en levantándote del cama y en aquel hierbas, es decir, en el jardín, debajo del tinaja grandis, haz hoyo y allí hallarás tesoros para que críes el niña muy bien, que la nombro por mi hija. Pues vean ustedes nada más, en realidad es un ejemplo pues de la poca cultura que pues esta mujer tenía, ¿no? Y realmente de lo pésimamente mal que hablaba el castellano, a pesar de haber llegado a Puebla pues más o menos a los 10 años. Pero pues a pesar de estas situaciones, esto no obstó en que de veras en Puebla pues tenía esta veneración de la que yo ya hablé al hablar de sus exequias y de sus funerales, ¿no? Y vemos que había estampas como las que estamos aquí viendo, en donde que en aquel entonces pues las estampas eran muy caras para producirlas, y parece que circulaban varias estampas porque pues las personas le tenían devoción, y entonces pues le rezaban, le pedían cosas, le pedían su intermediación y demás, ¿no? Entonces vemos cómo realmente tenía una enorme aceptación entre los poblanos, pues que la consideraban realmente una santa. Circulaban algunas estampas de las cuales lamentablemente no tenemos ningún ejemplo, pero del que se mencionan, en donde ella aparecía realmente con un halo de santidad, lo que en realidad estaba prohibido por Roma, porque no estaba prohibido representar a personas que no eran oficialmente santas con halo de santidad, y en algunas estaba junto a Juan de Palafox, que por cierto también tenía halo de santidad. Entonces, pues esto de alguna manera molestó a algunas personas, tal vez aquellas que le habían dicho a Ramos que mejor no publicara su libro, no lo sabemos, pero resulta que que en 1691, es decir, todavía antes de que saliera el tomo número 3, ¿sí? Tan solo 3 años después de su muerte, la Inquisición prohibió las estampas con la imagen de Catarina que circulaban ahí en Puebla y a las que ya me había yo referido, ¿no? No se sabe si esa medida estuvo dirigida principalmente en contra de Palafox, porque los jesuitas realmente estaban totalmente en contra de su canonización, hicieron todo lo posible por impedirla, ¿no? Entonces, probablemente era esa la razón, no se sabe, pero pues ya estaba Catarina en la mira, ¿no? Y en 1696, realmente la Inquisición española colocó el primer tomo que les enseñé, el primer tomo de Ramos, en el índice de los libros prohibidos, por contener, escuchen, revelaciones, visiones y apariciones inútiles y verosímiles, llenas de contradicciones y comparaciones impropias, indecentes y temerarias, y que saben a blasfemias, sin más fundamento que la vana credibilidad del autor. Es decir, están basadas simplemente en lo que esta señora decía, y su autor pues le creyó, ¿no?
Este segundo fallo inquisitorial fue contundente, aunque todavía la Inquisición novohispana pues trató de durante 2 años de no acatar la obediencia de la Suprema en España, porque pues como yo les he explicado, toda la clerecía novohispana estaba a favor de que se santificara a Catarina y pues no entendían cómo podía ser que la Inquisición española pues prohibiera este libro. Bueno, no toda la clerecía, pero gran parte de la clerecía. Seguramente había quienes estaban en contra y tal vez estos fueron quienes fueron a denunciarlo también a España. No lo sabemos. La cuestión es que al declarar, al ponerlo en los libros prohibidos, ya la Inquisición novohispana finalmente tuvo que tomar cartas en el asunto, prohibió la obra, prohibió terminantemente el que se le tuviera devoción a Catarina, recogió todos los libros que pudo, se quemaron y se salvaron unos cuantos. Y miren, en el siglo XVIII cayó completamente en desuso ya. Bueno, en realidad las personas se olvidaron de la existencia de Catarina de San Juan y el pobre Alonso Ramos acabó loco y alcohólico porque verdaderamente nunca pudo superar que pues lo que él creía que era realmente una persona, digamos, tan importante como la Virgen María, pues resultara prohibido sus libros por la Inquisición. Acabó loco, creo que lo tuvieron que encerrar en uno de los colegios, atacó a su superior. Bueno, una historia realmente triste y horrible. Entonces también se volvió alcohólico el pobre señor y recluido en su celda, ¿verdad? Pues ahí murió. Y la obra pues ya no aparece, por ejemplo, en el catálogo de la Biblioteca Mexicana de Eguiara y Eguren, no aparece. Y fue hasta el siglo XIX cuando se vuelve a hablar de ella. En 1840, en el calendario de cumplido, y después en 1855, pues ya se le vuelve a mencionar, ¿verdad? Sin embargo, algunos tomos aislados se conservaron en algunas bibliotecas y el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, como compró gran parte de acervo de libros poblanos, virreinales, pues es de las pocas instituciones y creo que la única que hay en todo el mundo, la única biblioteca que tiene los 3 tomos completos, porque hay algunos otros tomos regados, hay algunas bibliotecas que tienen el tomo 1 o tienen el 3 o tienen el 2, pero este centro de estudios es el único que tiene pues los 3 tomos, porque ellos heredaron el fondo o compraron el fondo que había pertenecido al Colegio de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México. Basados en estos tomos, estos pocos tomos que sobrevivieron, pues hace algunos años ya surgió entre algunos investigadores pues el interés por estudiar a este personaje. Aquí les pongo una bibliografía de las cuales pues solo voy a mencionar a los autores: Francisco de la Maza, Antonio Rubial García, Alexandra Bailey Gauvin, Kathleen Ann Myers y Roland J. Morgan, ¿no? Ellos son de los primeros que estudiaron a este personaje pues tan verdaderamente interesante. Entonces vemos que en el 2004, Manuel Ramos, quien es el director de la Fundación Slim, realizó una edición facsimilar, que es pero esta únicamente circuló entre la Sociedad Mexicana de Bibliófilos,
porque fueron los coeditores, y pues fue una edición pues muy limitada. De cualquier manera, aquí les pongo, aquí les representa el primer tomo, aunque son 3 tomos, los 3 respetando el formato original de la edición en 3 tomos, y pues dado que es un facsimilar, pues es una manera fantástica de que pues algunos que no habíamos tenido oportunidad de ver los libros en su forma original, pues pudimos acercarnos a la obra. Y más recientemente, pues el Instituto de Investigaciones Históricas, pues sacamos, ¿verdad?, en el seminario del cual formó parte, el seminario de historias de las creencias y prácticas religiosas, pues hicimos una transcripción, respetando obviamente los libros originales, pero modernizando la puntuación y en algunos casos, algunos giros para poder que esta obra pueda circular entre el gran público. Nos parecía muy importante que se conociera, y pues ojalá entre quienes me están escuchando, pues haya jóvenes que trabajos de investigación, ya que pues se pueden realmente enfocar desde muy diferentes puntos de vista. Y bueno, pues nada más, acá es la misma casa que donde les platiqué que vivió la Catarina, que hoy es un restaurante, y vemos aquí que se llama el restaurante de la China Poblana, y vemos aquí pues a una china poblana que pues resultó en el imaginario popular y que ha sido identificado con nuestra Catarina de San Juan. Esa identificación que en la obra Historia de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, pues dijo que la china poblana tenía su origen en la Catarina de San Juan. Yo pienso que Carrión no habrá leído la obra de Catarina de San Juan, porque pues resulta absurdo pensar que una persona que tenía el tipo de vida completamente distinto al de la china poblana, pues pueda haber encarnado esto. Yo creo que es una coincidencia. El término china se usó en el virreinato, sobre todo en el siglo XVIII, para mujeres de raza mezclada que eran algo coquetas, que les gustaba usar los vestidos escotados, las faldas amplias y un poco cortas, con lentejuelas, de colorines, etcétera, y pues que eran mujeres, hoy día diríamos un poquito livianas, ¿no? Y que por ende, pero además el concepto de china poblana en realidad no se refiere a una persona, realmente se refiere a una indumentaria, a una manera de vestidos, y esto procede del siglo, esta idea de la china poblana como indumentaria, pues proviene realmente del siglo XIX, ¿no? Entonces, estas chinas poblanas pues se vestían a la usanza de la maja española, con las faldas amplias, etcétera, blusas escotadas, listones en el pelo, es decir, todo lo contrario a lo que representaba nuestra china poblana, la Catarina de San Juan, ¿no? Y estas chinas poblanas tenían un poco todo de mala fama. No sé si ustedes han leído el libro México Antiguo de Fanny Calderón de la Barca, que fue la esposa del primer embajador español en México, y que llegó en 1824, y le invitaron a los Calderón de la Barca a una fiesta de disfraces. Y alguien le había llevado un vestido de chino poblana, seguramente preciosamente bordado y con una serie de lentejuelas, ¿verdad?
Entonces, Fanny Calderón de la Barca, Madame Calderón de la Barca, pues decidió que iba a aportar eso a la fiesta de disfraces. Bueno, pues llegaron altas autoridades del gobierno para hablar con ella y decir que era totalmente inapropiado usar ese vestido, porque pues ese vestido tenía en aquel entonces todavía muy mala fama, tenía muy mala fama porque pues era usado por las mujeres livianas, pues sí, hoy diríamos dejadas, ¿no? Entonces, pues claro que salta a la vista que la casta y austera Catarina pues no puede haber prefigurado a la Catarina, a la China poblana como hoy día pues se exhibe en Puebla de Los Ángeles. Pero pues hoy día forma parte de la leyenda urbana y pues visitantes y turistas y demás pues les parece atractivo, ¿verdad? Este cuento. Es un cuento chino, por no decir cuento hindú, ¿no? Y pues es una prueba de los ires y venires de los documentos y de la información que contienen. Muchas gracias.